Un cohete se utiliza, entre otras muchas aplicaciones, para llevar carga útil al espacio en diferentes órbitas, como colocación de satélites artificiales, telescopios o misiones a la Estación Espacial Internacional. Y para eso se emplean sistemas de lanzamiento con base en motores cohete. Dependiendo de la altitud de la órbita, se necesita un cierto cambio en la velocidad para alcanzarla. Los cohetes portadores pueden tener 1, 2 o 3 etapas comúnmente. Pero, ¿de qué depende el número de etapas? Generalmente depende de la capacidad energética de los motores. Asimismo, pueden tener motores de combustible sólido que ayudan a aumentar el empuje desde tierra y luego se desengarzan. También depende de la confiabilidad en el encendido del motor de las etapas subsecuentes. Para determinar el número de etapas que necesita un cohete con base en los requerimientos energéticos, primero debemos escribir a la ecuación fundamental de los cohetes, denominada ecuación de Tsiolkovsky, en honor a su creador de origen ruso. Escribamos la ecuación de movimiento de Newton, que nos indica que la variación en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en dicho movimiento. Y ahora vamos a desglosarla en sus dos términos como se muestra a continuación. Si en el vehículo no hay fuerzas externas que afecten a su trayectoria, dicho término es igual a 0, es decir, dF igual a 0, de tal forma que la ecuación resultante es la masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo y es igual a menos la velocidad por la variación de la masa con respecto al tiempo. La velocidad c minúscula se mantiene constante y esta es la velocidad efectiva, a la cual la denominaremos c mayúscula, que se deduce a partir de la ecuación de empuje. Escribamos a la ecuación de empuje, que es igual al flujo másico por la velocidad de los gases de escape más el área de salida de la tobera por la diferencia de presiones, es decir, la presión de los gases de escape menos la presión ambiental. Cabe destacar que si se trabaja en el espacio, la presión ambiental es nula. Si dividimos al empuje entre el flujo másico, se obtiene la velocidad efectiva, cuyas unidades son newtons por segundo entre kilogramo o metros por segundo. Realizamos la sustitución de la velocidad efectiva en la ecuación y procedemos a integrar a la ecuación desde una velocidad inicial hasta la misma más un incremento de ella, y desde una masa inicial m subíndice i hasta una masa al final de la maniobra m subíndice f, obteniendo como resultado a la siguiente ecuación, la cual se puede reescribir como se muestra a continuación. Delta C es igual a C efectiva, logaritmo natural de la relación de masas. Cabe destacar que la masa inicial entre la masa final la denominaremos relación de masas. La velocidad efectiva de los gases de escape, C mayúscula, tiene unidades de metros sobre segundo y es equivalente al impulso específico, J1, el cual se define como el empuje entre el flujo másico, obteniendo como resultado a la ecuación de Tsiolkovsky. La masa final, mF, es igual a la masa inicial de la maniobra del cohete menos la masa del propelente o combustible que se quema, m subíndice p. Para que el incremento de la velocidad sea positivo se necesita que el logaritmo natural de la relación de masas sea mayor a 1. Con eso se tiene que la masa inicial es mayor al exponente elevado a la 1 por la masa final. Haciendo un poco de álgebra básica se puede obtener un porcentaje de la cantidad de combustible mínima del cohete con respecto a la masa total del mismo, lo cual nos indica que la masa del combustible deberá ser mínimo del 63.2% de la masa total del cohete. Es decir, un cohete de 100 toneladas con combustible tendrá mínimo 63 toneladas de combustible. Ejemplifiquemos a la ecuación de Tsiolkovsky en un diagrama en función de la relación de masas. En el eje horizontal o de abscisas coloquemos a la relación de masas. En el eje vertical o de las ordenadas coloquemos al cambio de la velocidad. Grafiquemos para diferentes magnitudes de impulsos específicos J1 en metros sobre segundo, en un rango común de operación de los cohetes actuales. Recordemos que si dividimos al impulso específico entre la gravedad terrestre, tendremos el impulso específico en unidades de segundos. De tal forma que la mínima magnitud en el cambio de la velocidad para que un cohete alcance una órbita LEO, es decir, de baja altitud, es de aproximadamente 8.000 metros por segundo, que es la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra.
Con esto, si queremos alcanzar esa órbita LEO con un cohete portador de una sola etapa, mínimo necesitamos que la relación de masa sea superior a 4.9 con un impulso específico de gran magnitud de 5.000 metros por segundo. Con esto, el gasto energético de los motores se incrementa y de ahí la necesidad de proponer más de una etapa en los cohetes portadores o utilizar motores de combustible sólido que se deban desengarzar de la estructura principal. Llevemos a cabo un ejemplo. Supongamos un cohete de una etapa con 3.000 metros sobre segundo de impulso específico. La masa inicial del cohete es de 150 toneladas con una cantidad de combustible de 127.5 toneladas y va a transportar 1.5 toneladas de carga útil. De tal forma que el incremento en la velocidad va a ser igual a 3.000 metros sobre segundo por el logaritmo natural de la masa inicial del cohete, que es de 150 toneladas, más la carga útil, que es de 1.5 toneladas, entre la masa final de la maniobra, que es igual a la masa inicial de 150 toneladas más 1.5 toneladas de carga útil, menos 127.5 toneladas de quema de combustible. Lo cual resulta que el incremento en la velocidad va a ser igual a 5.527.59 metros sobre segundos, es decir, 5.5 kilómetros por segundo. Cabe destacar que la masa inicial del cohete toma en cuenta lo que es la masa únicamente de la estructura del vehículo, la masa inicial del combustible, la masa de la estructura de la planta motriz y la masa de los sistemas complementarios. Ahora tomemos a ese mismo cohete de una sola etapa y lo dividimos en dos etapas. Supongamos un cohete de dos etapas con 3.000 metros sobre segundo de impulso específico. La primera etapa será de 110 toneladas con una cantidad de combustible de 93.5 toneladas y la segunda etapa será de 40 toneladas con una cantidad de combustible de 34 toneladas. La carga útil se mantiene a 1.5 toneladas. Si ponen atención, es el mismo peso total del combustible para una que para dos etapas y el mismo peso total del vehículo para una que para dos etapas. Ahora calculemos el primer incremento de la velocidad delta C1, que es igual a 3.000 metros por segundo por el logaritmo natural de la masa inicial, que es la masa de la primera etapa, que es de 110 toneladas, más la masa de la segunda etapa, que es de 40 toneladas, más la masa de la carga útil, que es de 1.5 toneladas. Todo eso entre la masa inicial de la primera etapa, 110 toneladas, más la masa de la segunda etapa, 40 toneladas, más la masa de la carga útil, 1.5 toneladas, menos 93.5 toneladas de combustible que se quema al final de la maniobra. De tal manera que el incremento en la velocidad resulta 2.880.4 metros por segundo. En ese momento se desengarza la primera etapa del cohete y vamos a calcular el incremento de la segunda etapa delta C2, que es igual a 3.000 metros por segundo por el logaritmo natural de la masa inicial, que es de 40 toneladas para la segunda etapa más 1.5 toneladas de la carga útil, entre la masa inicial de la segunda etapa, 40 toneladas, más la masa de la carga útil, 1.5 toneladas, menos 34 toneladas de combustible que se queman para la segunda maniobra. El incremento de la velocidad delta C2 es resultado de 5.132.37 metros por segundo. El incremento total de la velocidad del cohete portador es la suma de ambos incrementos, delta C1 más delta C2, el cual entrega como resultado 8.012 metros por segundo, equivalente a 8 kilómetros por segundo, que es la velocidad mínima para dejar carga útil en órbitas LEO. Tomando en cuenta que en una sola etapa para la misma cantidad de combustible no se alcanza este requerimiento. Por lo anterior, muchos ingenieros y científicos piensan que el cohete de una sola etapa o sin el apoyo de cohetes de combustible sólido que se desengarcen durante el ascenso no se pueden alcanzar grandes altitudes de órbita. Sin embargo, se ha estudiado la posibilidad de aligeramiento en materiales, mayor empuje en motores, menor combustible con diferentes tipos para usar solamente una etapa, ya que la confiabilidad total del cohete se incrementa.